Saludos amigos y bienvenidos una semana más aquí al debate de Telealama. Como saben, estamos realizando una ronda de entrevistas a cada uno de los portavoces de los grupos municipales que componen el consistorio del Ayuntamiento de Alhama. Esta semana le toca el turno y ha confirmado, y aquí está presente en esta invitación que le hemos hecho, Isabel Cava, la portavoz del Grupo de Ciudadanos. Isa, muy buenas, bienvenida. Muy buenas noches. Gracias de verdad por haber aceptado la invitación y me acompaña en la entrevista, en la mesa del debate, mi compañero Salva López. Hola Salva, muy buena. Isa, estábamos comentando hace un momento el tema de las vacunaciones, que bueno, esto parece que va avanzando, le estamos viendo un poco esta luz de este terrible túnel que todos hemos vivido. ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Qué balance haces de esta situación? Pues a ver, yo personalmente no he notado mucho la diferencia porque mi actividad profesional no ha parado, o sea que yo siempre me he tenido que desplazar a mi lugar de trabajo de forma continua, no he tenido teletrabajo, por lo tanto para mí la actividad ha sido prácticamente normal, evidentemente con todas las medidas de seguridad que había que tener, del gel hidroalcohólico, de la mascarilla, el distanciamiento, pero por lo que es la rutina, más o menos normal. Lo único que sí ha cambiado ha sido un poquito en el tema de la política, porque hemos hecho pues durante periodos de tiempo plenos presenciales y plenos telemáticos, y es lo único que me ha variado. Por lo demás, he tenido incluso muchísimo más trabajo, porque con el tema de las medidas de seguridad, pues claro, los procesos se ralentizan y tienes que, pues eso, trabajar prácticamente casi el doble. El tema del teletrabajo, ¿no? Que supongo que tanto en tu trabajo profesional como a nivel político, pues bueno, pues ha habido que adaptarse, ¿no?, a esa nueva situación. Yo creo que sí, también un proceso de adaptación que teníamos, yo creo que un poco todos pendientes, que ya nos hemos acostumbrado. Si hay que hacer una videoentrevista, una videoconferencia, ya sabemos perfectamente el protocolo y el mecanismo para hacerlo, ¿verdad? Sí, efectivamente. Anteriormente pues estábamos un poquito alejados de todo lo que eran las videoconferencias y todo este sistema de trabajo, y ahora pues se ha vuelto una normalidad. Todo el mundo lo somos conocedores y ahora pues ya las distancias no son un problema. En cualquier momento pues te conectas o con el móvil, tablet o ordenador y se han acabado ese tipo de barreras. Sí que es verdad que ha sido por una mala situación de estar viviendo esta pandemia, pero por otro lado pues también nos hemos adaptado a la tecnología que estaba ahí y la teníamos sin uso. No sé si también en este caso la pérdida dentro del Grupo Municipal de Ciudadanos de la Illes Salas, debido a eso, a la incidencia de la pandemia, mucho más trabajo para ella, siendo la coordinadora de enfermería del centro de salud, y aparte, bueno, de lo que tengan temas personales que también le han hecho tener que renunciar a la vida pública a través de la política. Esto supongo que también lo habrá notado dentro de su formación, por lo menos, no sé si se ha notado, se quejan desde el equipo de gobierno, que lo notan en el discurso que es más agresivo con la nueva incorporación que han tenido en Ciudadanos de Juan Cerón. No sé si ¿comparte esa visión? ¿No la comparte? Pues no la comparto, porque además solamente hemos tenido un pleno en el que ha estado Juan y no ha debatido ningún punto, o sea que no sé dónde dicen que está esa agresividad, puesto que no ha hecho ni una sola intervención, tan solo intervino en el apartado de ruegos y preguntas y fue precisamente para tender una mano, o sea, ni en plan agresivo ni nada, sino simplemente servicial y poner a la disposición de los concejales que había en el equipo de gobierno pues sus conocimientos y su profesionalidad. O sea que todo eso pues ha sido una especie de mecanismo que tiene el Partido Socialista en defensa y en ataque de mi compañero Juan, porque realmente no ha hecho nada, es que no le da tiempo ni a decir, no le ha dado tiempo. Quizás se basan en temas de redes sociales, que a veces las carga, como dicen, el diablo. No sé si sean ciertas o... Puede ser que se basen en redes sociales, pero es que las redes sociales no están focalizadas en una persona. Ahí lo que realmente se manifiesta es de todo el grupo municipal y todo lo que es la política, tanto a nivel local, regional y nacional. O sea que no tiene nada que ver ni está focalizado contra un partido en concreto, como en este caso puede ser el Partido Socialista, que es quien se siente ofendido, y tampoco tiene por qué, porque nosotros lo único que hacemos es hacer nuestro tipo de política que veníamos haciendo anteriormente, y el nivel de agresividad ni ha subido, ni ha bajado, ni ha disminuido, se ha mantenido en la misma línea. Dependiendo de los temas que se tratan, pues sí que es verdad que unos serán un poquito más complejos y más de debate, pero no hay ningún nivel de agresividad. La verdad es que actualmente a mí me sorprende mucho ese posicionamiento que tiene el Partido Socialista, porque no existe ese enfrentamiento como tal, lo están generando ellos y de hecho lo están poniendo así en redes sociales cuando no existe. Lo que pasa es que entiendo que ellos lo que están haciendo es una oposición contra Juan Cerón, contra Juan.
¿El por qué? Pues eso, cuando vengan ellos se lo preguntáis, porque yo todavía lo desconozco. Quizá por la experiencia que tiene Juan en política. Sí, pero evidentemente eso fue lo que hizo en el primer pleno, en el apartado de ruegos y preguntas. Se puso a su disposición, les dijo que quería colaborar en todo y que ahí lo tenían para su experiencia y su bagaje, ponerlo al servicio y entre todos pues trabajar y aportar y tener unos mejores servicios para todos los ciudadanos. Por eso no entiendo de ahí el conflicto que han creado el Partido Socialista, porque es que realmente se lo han inventado. Un conflicto que, por cierto, son partidos, Ciudadanos y Partido Socialista, que iban de la mano para gobernar en la región de Murcia. Si llega a prosperar esa moción de censura, que ya han catalogado de tránsfugas y que se sustenta el gobierno regional en tránsfugas por parte de Madrid. Pero bueno, todo esto se dice que también está dirigido por el gobierno nacional y todos sabemos el color político que tiene. Sí. ¿Cómo lo vivió desde aquí, desde Alhama, el grupo municipal de Ciudadanos? ¿Entendían esa moción de censura conjunta o no lo llegaban a entender? Además, cuando se había creado hace poco, en el mes de febrero, la coordinación de Ciudadanos, contando con tu persona y con la de otros compañeros también de la comarca. Sí, a ver, en un principio nosotros éramos desconocedores totalmente de la moción de censura, nos enteramos, al igual que el resto de la ciudadanía, por los medios de comunicación. Tan solo había a nivel regional 3 personas que eran las que habían estado en la negociación, tanto por la parte con Partido Socialista, Diego Conesa, como a nivel nacional, pero el resto de tanto afiliados como cargos orgánicos del partido no teníamos conocimiento ninguno, y esto es así. Yo llegué, abrí por la mañana el móvil, que es lo primero que hago cuando me suena la alarma del despertador, y cuando vi la noticia dije: ¿esto es fake o esto es realidad? De hecho, lo primero que hice fue llamar a Murcia y no me cogían el teléfono y dije, pues algo pasa, digo, cuando la conversación no es fluida y no te cogen el teléfono es que suele pasar algo. Y claro, evidentemente no cogían el teléfono porque estaban esperando a que fuese una hora determinada para presentarlo en la asamblea y entonces hacerlo de forma pública. O sea que los medios de comunicación se adelantaron a hacer ese comunicado antes de que fuese una realidad en la asamblea. Nosotros aquí, a ver, por una parte entendemos que la situación de degradación que tenía Ciudadanos pues era importante y había que hacer pues eso, una jugada para ver si el posicionamiento cambiaba. Evidentemente lo que pasaba en la región de Murcia era que nosotros éramos socios de gobierno del Partido Popular y allí pues todo lo que se proponía por parte de Ciudadanos pues se iba retrasando, los expedientes se iban amontonando, no se firmaban, porque todo lo que fuese parte económica, que tuviese una subvención, unas ayudas, pues todo eso tenía que pasar por Hacienda. Mientras que no se firmaba en Hacienda, daba igual que tú hubieses hecho toda la tramitación, hubiese documentado todos los expedientes, pero hasta que no pasase y se firmase por Hacienda, eso no era una realidad, no llegaba el dinero a lo que son los ciudadanos, a los comerciantes, a los hosteleros. Y eso era el papel principal del que se quejaba Ciudadanos, lo que era en la comunidad autónoma, que ellos intentaban avanzar, pero le paralizaban todo el trabajo. Luego el tema del Vacunagate pues fue, digamos, un poquito lo que ya saltó a la palestra y por lo que dijeron: hasta aquí hemos llegado, no vamos a permitir que un gobierno en coalición pues vosotros nos estéis ninguneando y estéis pisoteándonos y no nos dejéis elaborar nuestras propias políticas dentro de las consejerías que estamos gestionando, de las que no gestionamos no, pero de las que gestionamos dejarnos trabajar. Por lo visto, en el Ayuntamiento de Murcia, como ya han salido varios casos de corrupción y otros que están en proceso y saldrán próximamente, se elevó a Madrid esta consulta de que no veían viable seguir trabajando en lo que es en el Ayuntamiento de Murcia con Partido Popular, porque no podían cortar pues esa trama de corrupción que había y además que es que venía de antaño y cada vez pues iba haciendo más grande, no conseguían acotarla, incluso estando en el gobierno, pero no conseguían acotarlo. Y entonces fue donde se tomó la decisión de que, puesto que había algebraicamente hacían suma con Partido Socialista, pues era hacer un vuelco, a ver si así pues se podía cambiar todo ese sistema de gestión y sacar a la luz toda esa corrupción, levantar las alfombras y empezar pues eso, una gestión limpia. Y a raíz de ahí, pues por lo visto a nivel nacional se consideró también oportuno pues hacer un cambio en la región. Pero todo esto pasa desde que Ana Martínez Vidal llega a coger más
peso político en Ciudadanos y se lo quita Isabel Franco, y que después los que firman pues no siguen adelante con esa moción. Me refiero al análisis, ¿cómo lo ves tú personalmente? Porque como cualquier ciudadano supongo que se quedaría con la boca abierta, aunque parece que todo el mundo ahora aplaude lo que ha hecho López Miras, según las encuestas de intención de voto, que dejan casi a la mayoría absoluta al Partido Popular en la Asamblea Regional después del Vacunagate, que además dicen que han archivado el caso, y por lo tanto no hay caso como tal, que sea judiciable, ¿no? Que sea por la vía, en este caso, judicial. Todo esto, ¿cómo lo viviste? Y la resolución de lo que movió también el Partido Popular para, a nivel incluso nacional, haciendo fichajes de ciudadanos, llevándose ya a diputados de Ciudadanos, todavía creo que pertenecían a Ciudadanos cuando apoyaron, no sé si seguirán siendo, porque creo que se va a tramitar la baja del partido, no sé eso cuánto tiempo y el proceso que lleva. Todas estas situaciones que han desequilibrado tanto la política a nivel regional y en plena pandemia, que es quizá lo que las personas están dando la razón al Partido Popular, porque dicen que no era el momento, no se ha sabido explicar bien ese acuerdo con el PSOE, o no era el momento de hacerlo, o... Yo te puedo decir, desde aquí, cómo se ha vivido en el grupo municipal y también mi opinión personal. Yo lo he vivido con mucha tristeza. Lo he vivido con mucha tristeza porque he visto cómo años de trabajo y de ilusión se han ido así, en un tristrat a la borda con el tema de la moción de censura. Hay que ser claro y hay que ser sincero, la posición que tiene actualmente Ciudadanos pues está muy degradada. Y desde aquí pues lo hemos vivido con muchísima tristeza, porque ya te digo, hemos tenido unos años de trabajo intenso, hemos entrado con una ilusión, con unas ganas de trabajar, por un cambio a mejor, y al final pues estamos viendo que hemos perdido ese apoyo de la ciudadanía por esa moción de censura, ha sido el principal causante. Nosotros, desde aquí, cuando ya tuvimos conocimiento de ello, pues en Murcia manifestamos cuál fue nuestra posición y nuestro enfoque. Dijimos que no considerábamos que era el momento oportuno. No era el momento oportuno por la situación de pandemia que teníamos, y tampoco considerábamos que era el momento oportuno para solicitar unas elecciones, por dos motivos. Primero, por la pandemia. O sea, no puedes estar solicitando unas elecciones cuando se están prohibiendo reuniones masivas, cuando se están poniendo medidas de seguridad. Entonces, tú no puedes convocar ese tipo de elecciones o ese tipo de llamamiento a la ciudadanía para hacer concentraciones, porque es todo lo contrario a lo que estamos pidiendo de responsabilidad. Y luego, en segundo lugar, no era el momento, después de una pandemia, con todo lo que es el gasto que se ha tenido en materia de sanidad, todo el gasto que se ha tenido para lo que son el tema de ayudas a comerciantes, hosteleros, a todo lo que son pequeñas y medianas empresas, ese dinero no es necesario gastárselo en una campaña electoral cuando se puede destinar a ese tipo de colectivos tan afectados que han visto reducidos sus ingresos y que en muchos casos han tenido que cerrar la persiana. Entonces, nosotros no lo entendíamos, pero claro, evidentemente en todos los partidos, en todas las sociedades y en todas las agrupaciones, pues existe un nivel jerárquico. Y los que estamos abajo, pues a veces podemos opinar, pero otras veces nos vienen las órdenes dadas e impuestas. Y ya digo, desde aquí lo hemos vivido pues con muchísima tristeza, porque no es porque fuese ni Partido Socialista ni Partido Popular, era porque no considerábamos que fuese el momento idóneo. Y de hecho, dada la repercusión que ha tenido tanto a nivel regional como a nivel nacional, pues menos todavía, porque nos hemos quedado pues eso, en un cuadro. Y la verdad es que pues eso, la ilusión que teníamos depositada en este partido y todo el trabajo que habíamos desarrollado, estamos viendo pues eso, que ha sido en balde por 4 decisiones estratégicas muy mal tomadas. ¿Crees que tienes margen de maniobra estos 2 años, ya que también tenía tirón a nivel de votos Ciudadanos aquí en Alhama como marca de partido? ¿Crees que también puede ir en prejuicio de lo que es el grupo municipal para próximos resultados locales? A ver, evidentemente lo que es una marca a nivel nacional, cuando está en alza es en beneficio y cuando está a la baja es en perjuicio. Y eso al final, de tus votos que tú tienes a nivel local, siempre es totalmente diferente la lectura a cuando es a nivel nacional. El trasvase de votos no es exactamente igual. Cuando es a nivel local se influencia mucho más lo que es la persona, y una parte del electorado vota a la persona, pero también hay otra que es por la marca. Evidentemente, esa parte del electorado que es por la marca, eso lo hemos perdido.
Y eso va a ser así. Yo creo que en las próximas elecciones nosotros tendríamos un castigo muy importante, tanto a nivel regional, segurísimo, según han estado la última encuesta del CEMOC, prácticamente estamos en vías de extinción, tan solo nos dan un diputado. Y aquí a nivel local, si lo extrapolamos, pues sería también igual, tendríamos un castigo severo. Isabel, yo, volviendo al ayuntamiento y a temas municipales, quería preguntarte, porque tú estuviste en la anterior legislatura gobernando el Partido Socialista en minoría y estás ahora en la misma posición pero gobernando el partido en mayoría absoluta. ¿Qué cambio has visto tú, si ha habido algún cambio en la política del gobierno? Pues sí que he visto cambios, pero en vez de mejorar ha sido a peor. Porque anteriormente, en la legislatura pasada, como no tenían la mayoría absoluta y dependían en muchos de los asuntos importantes de los votos de Izquierda Unida para aprobar en consenso, pues eso, puntos importantes como pueden ser los presupuestos, cierto tipo de contratos, entonces tenían un nivel de mayor participación, de dar más voz a la oposición y de ser un poquito más transparentes, porque además también yo creo que ellos iniciaban esa etapa. También querían demostrar que querían hacer ese cambio en el ayuntamiento de ser mucho más transparente, pero al conseguir la mayoría absoluta todo eso ha cambiado. Ahora prácticamente se pasa el rodillo, a nosotros nos dan la información con cuentagotas, algunos de los expedientes que se van a debatir en pleno, la información no llega hasta minutos antes del pleno, que no te da tiempo ni a leerla para debatir el punto. Entonces, claro, es una situación en la que estamos trabajando todo lo que es la oposición con una limitación a la información importante. De hecho, desde la semana pasada, no, hasta hace ya 2 semanas, se nos ha complicado aún más tener el acceso a esa información a través de un informe que se hizo de Secretaría, pues para cambiar las reglas en las que nosotros teníamos que hacer esa solicitud al ayuntamiento. Antes solamente pues pasábamos por registro una instancia con la documentación que nosotros necesitábamos para hacer la fiscalización de todo lo que es la labor del ayuntamiento, y ahora tenemos que hacer una primera instancia, ir presencialmente, ver el expediente y luego volver a hacer otra instancia si queremos algún documento que hay dentro de ese expediente. Por lo tanto, tenemos que hacer una primera visita presencial que, dado que nosotros estamos trabajando toda la oposición, pues a veces nos dificulta y nos imposibilita pues poder tener ese acceso a la información. Y luego, una vez que tú ya has visto de forma presencial ese expediente, entonces solicitar si quieres una copia de alguna hoja o de algún punto en concreto. Por lo tanto, se nos está dificultando. ¿Los plenos, Isabel, no consideras que son excesivamente largos? Sí, yo creo que no son operativos para nada, no son operativos para nada. Yo considero que se pueden decir muchísimas cosas en muy poquito tiempo y deberíamos de centrarnos en la propuesta que estamos debatiendo, porque a veces estamos hablando de blanco y hablamos de todos los colores excepto del blanco. Por lo tanto, no tiene sentido ninguno, porque estás perdiendo un tiempo precioso que lo podríamos dedicar a trabajar en pro de nuestro municipio, en vez de estar peleándonos ahí en el pleno sin sentido, porque al final ya tenemos el resultado, tienen una mayoría absoluta y al final pues va a ser lo que el equipo de gobierno decida. Pues no tiene sentido estar enredando un tema cuando ya sabes cuál va a ser el resultado. Es que no hay necesidad, no hay necesidad. Cuando es un debate constructivo, claro que sí, todo lo que se quiera aportar, todo lo que se quiera decir, porque en definitiva estamos apoyando, incentivando y creciendo un proyecto. Pero cuando es solamente para recriminarnos y reprocharnos, es que eso es una pérdida de tiempo, tanto para los políticos que estamos allí como para quien lo está viendo desde la tele, porque eso no es lo que quiere. Ellos lo que quieren es que se les resuelvan sus problemas del día a día. No quieren redecillas entre políticos, eso es innecesario. Si dices que son demasiado largos los plenos, ¿cómo va a ser el del Estado del municipio? Pues, porque ahí son 2 años de... Sí, bueno, ahí son 2 años de esta legislatura, pero podemos arrancar de los 4 anteriores, porque evidentemente quedan muchísimos proyectos que están en el aire y como ha habido una continuidad en el mismo equipo de gobierno, pues no solamente nos vamos a ceñir a los 2 últimos años, sino a los 6 últimos años, que es el bagaje que lleva el equipo de gobierno actual en el poder. Y evidentemente el pleno del debate del Estado del municipio se tiene que celebrar antes del 15 de junio, pero aún no tenemos fecha. Yo personalmente he insistido a la señora alcaldesa que por favor que no lo dijese, porque claro, tenemos que organizarnos. Estamos ya que queda menos de una semana y no tenemos fecha para el debate en sí.
Ese debate está acotado por unos tiempos de intervención. Eso te iba a decir, que ese debate sí está arreglado el tiempo. Efectivamente, pero por ejemplo en el último debate que tuvimos, que fue en el 2018, el Partido Socialista, que estaba en el poder, pues claro, quisieron intervenir todos los concejales con su área, especificando pues todo lo que habían hecho en su área, y se pasaron casi el triple del tiempo. Entonces yo también les he pedido encarecidamente que por favor todos los partidos nos ajustemos al tiempo que tenemos para hacerlo dinámico y que, pues eso, que sea agradable también para el espectador cuando esté viéndolo, porque al final si no se vuelve muy monótono y si no hay cambios de ritmo en la forma de hablar ni hay cambios de intervinientes, pues el espectador se aburre y no sigue el hilo. Isabel, ¿cuándo celebráis vosotros a nivel de partido vuestras reuniones de trabajo? ¿Cómo funciona Ciudadanos aquí en Alhama? Aquí específicamente en Alhama. Sí, bueno, nosotros tenemos unos grupos de trabajo y nosotros, lo que es presencialmente, desde el tema de la pandemia, se nos han limitado muchísimo las reuniones, entonces ahora pues hacemos videollamadas y sobre todo pues por teléfono, WhatsApp y Telegram, que son nuestras formas de comunicación. Anteriormente, bueno, ahora hemos empezado también con las reuniones presenciales. Y anteriormente de todo lo que era la pandemia, nosotros nos reuníamos todas las semanas para establecer la rutina de trabajo que queríamos, y cuando teníamos pues todo lo que eran los puntos que van a pleno o a comisiones, pues los debatíamos entre todo lo que era el grupo municipal para ver pues eso, el enfoque que le podíamos dar. No obstante, también hay que decir que nuestro sistema de trabajo va muy ligado a Murcia a nivel regional, porque nosotros nos basamos, tenemos a nivel regional unos grupos de trabajo que para cualquier iniciativa que se hace en cualquier ayuntamiento de la región de Murcia, nos apoyamos en ellos para ver tanto jurídicamente como en tema de posicionamiento, cuál es el posicionamiento oficial del partido para tener una única voz a nivel regional y a nivel nacional, y luego en municipios también. En municipios a veces se ha diferido en el sentido del voto, pero siempre ha estado justificado en una circunstancia que se circunscribe a ese municipio en algo muy concreto. ¿Eso no crees que os limita en vuestra capacidad de maniobra dentro de cada pueblo? Porque efectivamente cada municipio tiene su propia idiosincrasia y su forma de proceder. ¿No crees que esa estrategia de forma de partido tan jerarquizada, quizá vosotros los que estáis aquí a pie de pista, os limita? Sí, efectivamente. Yo lo considero personalmente así, de que nos limita muchísimo, porque cada uno en su municipio sabe cómo está la política, cuáles son las necesidades reales de un municipio, y lo que podamos necesitar aquí en Alhama pues no va a ser lo mismo que necesite ni Lorca, ni Totana, ni Librilla. Entonces deberíamos de tener digamos, una parcela donde hay ciertos temas en los que nosotros seamos los que decidamos cuál es el posicionamiento y cuál es la postura. Yo, como bien sabéis, pues a nivel orgánico llevo lo que es toda la parte institucional de la zona del Guadalentín. Yo puse en conocimiento precisamente esto de que necesitamos un pequeño margen de maniobra, todo lo que eran los concejales que estábamos en oposición, el que está en órgano de gobierno no, porque ahí ya tienes que hacer otro tipo de encajes, pero los que estábamos en la oposición, que necesitábamos ese pequeño margen de maniobra. Desde Murcia lo entendieron, y desde hace cuestión de un año así se nos ha ido dando esa pequeña parcela en la que nosotros pues podemos jugar un poquito. Has dicho algo, creo, que dices que hay contratos que no están claros dentro del ayuntamiento, me ha parecido entenderte así. Hablando de la transparencia que había en la anterior legislatura con respecto a la que hay ahora, ¿qué contratos son esos? ¿Qué cosas quisierais saber que no os han facilitado tanto como anteriormente sí lo hacían? Bueno, la información que teníamos anteriormente normalmente no nos ponían limitaciones al acceso. Yo por ejemplo he llegado a pedir ciertos contratos y mandado los contratos de forma completa, o sea, todo lo que es el expediente de contratación, y yo he podido analizarlo en casa tranquilamente porque me han hecho una copia del expediente. Actualmente, si no pides la hoja concreta, no te facilitan nada, o simplemente te remiten de, por favor, sea un poquito más específica a la hora de solicitar, o eso puede usted entrar en el perfil del contratante y ahí buscar lo que considere. Y si no encuentra ahí esa información, pues vuelva usted a hacer otra instancia. Digamos que lo que están haciendo es un poquito aburrirte.
aburrirte pues para dificultar que tengas ese acceso a la información. Los contratos, aquí no se trata de un único contrato, la oposición, nuestra labor es fiscalizar todo. En nuestro caso somos solamente 2 concejales y tenemos que fiscalizar a 11 concejales que están desarrollando su trabajo. Por lo tanto, nuestra labor, no quiero decir que echemos más horas de trabajo que los que están en el ayuntamiento, pero evidentemente es muchísimo mayor, dificultosa. Nosotros tenemos un trabajo en nuestra vida personal y profesional, y cuando terminamos de ahí, entonces nos tenemos que poner a trabajar en el ayuntamiento y a fiscalizar todos el trabajo que hacen 11 concejales. Entonces, claro, cuando tú tienes esa limitación a ese acceso a cualquier expediente, pues ya te están paralizando. Cuanto más tiempo tardas en conseguir esa información, pues es menos información que has podido pedir o dedicar a otro tipo de expediente. Entonces, claro, eso es lo que nosotros nos quejamos. Yo no voy a hablar de ningún contrato en concreto, porque considero que eso deberíamos, si los que estamos fiscalizando, si encontramos cualquier tipo de irregularidad, para eso tenemos unos mecanismos de denunciarlo donde corresponda. Entonces, a mí no me gusta hablar especulando, ni diciendo, ni generando dudas. Cuando hay algo, pues se le dice al órgano competente. Si no queda clara la respuesta por la que tú consideras que hay ahí pues un error o hay cualquier tipo de algo que no está dentro del parámetro legal, pues se le piden explicaciones al funcionario correspondiente. Si no se quedan claras y con la documentación que te aportan no es necesaria, pues entonces pues te tienes que ir al organismo correspondiente pues para que lo valores si eso está hecho bien o no. Dices que como para aburriros, ¿no? Sí. ¿Esto se puede resolver con lo que pedía Carolina Martínez aquí? Carolina de Vox sí, pedía sí. Que se liberara a un concejal de cada grupo municipal para que puedan precisamente eso, hacer una buena labor de fiscalidad al equipo de gobierno y así ganar todos en la democracia y en saber lo que está haciendo pormenorizado sí, cada concejal. Efectivamente, ese sería, nosotros como propuesta de Ciudadanos, en nuestro programa electoral lo llevamos así propuesto. Considerábamos que la oposición, si no una persona liberada al 100%, sí por lo menos media jornada. O el portavoz, por ejemplo, de cada uno de los grupos municipales que tuviese una media liberación para poder desempeñar esa función de estar allí, tener un despacho en el ayuntamiento donde realmente pueda tener el contacto directo con todos los técnicos y pueda solucionar y pueda fiscalizar todos esos contratos, toda la documentación y todo lo que pasa por el ayuntamiento. Y de hecho, no solamente si tuviésemos esa liberación o esa media liberación, no solamente nos dedicaríamos a fiscalizar, yo creo que también sería productivo tener una actitud pro de proponer mejoras, porque una vez que tú ya estás ahí y estás viendo cómo es el funcionamiento, pues yo siempre he dicho que 4 ojos ven más que 2, y nosotros estamos aquí para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Por lo tanto, no solamente nos debemos de limitar a fiscalizar, sino también a proponer y a intentar desarrollar pues dentro de nuestras políticas ideológicas qué es lo mejor que puede beneficiar a nuestros vecinos. ¿Y ese tipo de información no debería de estar al acceso de cualquier ciudadano? Bajo mi criterio, es que debería de... Salvaguardando, lógicamente, los datos personales, que estén de protegidos protección y demás, pero esa información de cómo se hace el proceso de un contrato, no sé, en aras de la transparencia que yo creo que todos... Sí, nosotros abocamos precisamente desde Ciudadanos, cuando estaba en la Consejería de Transparencia, se hizo un código ético precisamente para que tanto funcionarios como personal político se adscribiese a ese código de conducta y se comprometiese a que todo lo que eran los sistemas de contratación fuesen lo más públicos posible y que no hubiese pues eso, ningún mecanismo fraudulento y que fuese en aras de la transparencia. Aquí, cuando yo lo presenté en el Ayuntamiento de Alhama, pues me dijeron que eso era prácticamente casi una locura y que no beneficiaba en nada y que si no había un régimen sancionador, pues que de poco iba a servir. Yo ahí sí que es verdad que daba la razón a Juan de Izquierda Unida, que fue quien lo propuso, que por desgracia en este país, en esta región, si no existe un régimen sancionador que te obligue a hacer algo, pues no lo hacemos. Pero sí que lo considero que era muy importante. Cuando me has preguntado, Salva, lo del tema de la media dedicación o de la dedicación, nosotros también llevábamos en nuestro programa electoral
que la asignación que se daba a los grupos municipales para lo que era la gestión diaria y el funcionamiento que pueda tener el grupo municipal, que se disminuyese a la más mínima expresión, pero que ese dinero se dedicase a que tuviésemos un personal de confianza trabajando para el grupo municipal, o sea, que además lo contratase el ayuntamiento, pero que estuviese a disposición del grupo municipal, porque claro, eso facilita muchísimo la labor a todo lo que son los concejales que están allí, porque ya no necesitas tú la liberación, teniendo una persona que está allí en el ayuntamiento, que está trabajando para tu grupo municipal, esa persona se puede encargar de hacer todo el trabajo pues que tú le delegues, de habla con un funcionario, pide esta información y luego pues se sienta con los concejales y se debate y se ve toda esa información. Existen esas dos vertientes. Eso, Isabel, eso no sería... Vamos a ver, si es alguien de confianza, sé que también existe esa figura, ¿no? Sí. Dentro de los equipos de gobierno, de hecho tienen personal de confianza, pero si es para el ayuntamiento, eso debería de ser, o podría existir también el tema de la oposición, o no, sería, o te lo puede permitir, ahora es más flexible el tema económico, pero te lo podría permitir el incrementar el número de personal que tiene el ayuntamiento, aunque sea de forma eventual, durante un tiempo determinado, durante una legislatura, o eso cómo se puede encajar en la legislación actual, que parece que es mucho más restrictiva, ¿no?, a la hora de poder contratar a más gente, que por cierto ahora en el ayuntamiento ha entrado bastante gente a trabajar, no sé si eso, sí. ¿Cómo lo habéis valorado también desde Ciudadanos? Me refiero, entiendo que te refieres a todos los peones que han entrado ahora. Sí, vale, eso estaba en la RTP estipulado, que entrasen esos trabajadores precisamente para darle un poquito de apoyo a las brigadas y hacer unas labores que se habían quedado retrasadas, y entonces con esos trabajadores pues se iban a poner al día todas esas labores. Nosotros, por supuesto, a ver, si tenemos unos presupuestos muy saneados, por suerte, Alhama tiene superávit, tiene remanentes de tesorería, por lo tanto, todo lo que sea inversión en beneficio de nuestro municipio, nosotros estamos totalmente de acuerdo. En este caso, sacar a unas personas que están en el paro para darles una formación y un trabajo, pues nosotros lo vemos fenomenal, sobre todo porque es para cubrir unas carencias que en este momento, por circunstancias de la brigada, de que también hay menos personal, pues que se necesitan. Por lo tanto, son unos servicios y en beneficio de nuestros ciudadanos. Nosotros estamos totalmente de acuerdo. Lo que tú dices de cómo se articula la figura de ese personal, lo que son los grupos municipales no podemos contratar personal. Lo que son grupos municipales, grupos parlamentarios sí que pueden contratar personal con la asignación que tienen recibida, pero los grupos municipales no podemos contratarlo. Entonces, por eso yo decía de que se retrae de todo lo que es la asignación y el ayuntamiento es quien les hace el contrato. Tú lo haces el contrato, o puede ser por un año o puede ser por lo que es la legislatura. Al final, digamos, el grupo municipal es quien decide quién es la persona que considera que quiere estar trabajando pues para ese puesto de trabajo, y el ayuntamiento es quien se encarga de contratarlo, de hacer ese contrato temporal. Pero ese contrato va relacionado y condicionado a prestar el servicio y el apoyo al grupo municipal. La otra figura sería que se liberase a un concejal de cada uno de los grupos de la oposición. Isabel, el debate del estado del municipio, me imagino que estaréis ya trabajando en ello. ¿Alguna pincelada de por dónde vais? Pues sí, ya estamos trabajando en ello desde hace alguna semana que otra. De hecho, yo soy muy previsora y no me gusta dejar nada para el último momento, porque si no me pongo nerviosa. Y me gusta pues eso, estar trabajándolo, pensándolo, y aunque no lo tenga plasmado en el papel, que sí que lo tengo, pero también no está, digamos, terminado, pero sí encauzado. Como he comentado anteriormente, no solamente nos vamos a ceñir a los 2 últimos años de legislatura, sino que vamos a hacer un recorrido de los 6 últimos años, puesto que el proyecto que ha presentado el Partido Socialista en su último programa electoral es una continuidad del programa que presentó hace 6 años. Y evidentemente, pues los puntos fuertes los tenemos todos. La subida de salario de un 33%
que consideramos desproporcionada, la subida de impuestos, que tampoco la terminamos de entender cuando ellos se amparaban en que tenían unas competencias impropias, esas competencias impropias que ellos valoraban en casi 1,5 millones, se quedaban realmente en unos 600.000 euros, por lo tanto la diferencia no la deberían de haber disminuido de los impuestos tal y conforme ponía en un párrafo de su propuesta, y aquí de impuestos no se ha bajado ninguno. Absolutamente ninguno. Entonces eso también es algo que le vamos a recriminar, porque además de subirnos los impuestos nos han mentido. Nos han mentido porque decían de que si por parte de la comunidad autónoma recibían mayor presupuesto para todo lo que eran las competencias impropias, que se ha recibido sobre todo por parte de servicios sociales, pero aquí nosotros en las ordenanzas fiscales no hemos visto rebaja ninguna, absolutamente ninguna. Y de hecho este año hemos tenido un superávit de más de 5 millones de euros, de casi 6 millones de euros, pero vamos a ver, si tenemos un superávit, ¿por qué mantenemos esa presión fiscal al ciudadano? Si hemos tenido un superávit de casi 6 millones de euros, eso es que nos ha sobrado 6 millones de euros del presupuesto, eso es un disparate. Eso normalmente es debido a dos cuestiones. Primera, que no han hecho nada. No han hecho nada porque tú ese presupuesto lo tenías repartido en una serie de partidas. Y cuando sobra dinero es porque tú no has gestionado ni has trabajado tus partidas presupuestarias, o sea, no has hecho lo que decías que ibas a hacer. No has cumplido la programación que tú tenías en tu presupuesto. O sea, que han estado un año entero, pues simplemente viéndolas venir, porque trabajar, no han trabajado. De los grandes proyectos que tiene previsto ejecutar de su programa electoral el Partido Socialista está el gran proyecto del Parque de la Cubana, que también es una superinversión y un gran cambio y un gran revulsivo para Lama y para el centro del casco urbano. ¿Cuál es tu opinión, Isabel? Pues, a ver, mi opinión es que el centro de aquí, lo que es de nuestro municipio, necesita una remodelación importante y vamos, muy urgentemente. Pero el proyecto que ellos han presentado, para mí es una base de cemento y de hormigón sin sentido. De hecho, presentaron ese proyecto y cuando yo les intenté preguntar en más de una ocasión, decían que no, que eso era solamente un boceto. Digo, entonces habéis presentado un proyecto en base a un boceto que ni siquiera sabéis que eso vaya a ser ese proyecto, y dice, no, solamente era una idea. Digo, entonces, ¿qué es lo que vais a hacer? Pues no, todavía no lo sabemos. Sabemos que vamos a hacer un gran pulmón verde, que es lo único que saben decir, pero no tienen un proyecto definido como tal. A fecha de hoy no tienen un proyecto definido como tal. No tienen ni lo que es el proyecto, ni lo que es el maquetado, no tienen absolutamente nada. Y a mí lo que más me sorprende es que el año pasado, que estuvieron sin hacer nada, pues ya podían haber dado un avance a todo esto. Porque con todo el remanente de tesorería que les ha sobrado, van a hacer una serie de inversiones que ya han publicitado, entre ellas, pues tanto lo que es el balneario, como lo que es el arreglo de todo lo que es la zona del centro del pueblo del Pulmón Verde, pero no les va a dar tiempo, porque si no está el proyecto aprobado y la partida presupuestaria comprometida antes del 31 de diciembre de este año, ese dinero vuelve otra vez al remanente de tesorería. Y yo, por lo que estoy viendo, aquí no anda nada, aquí no evoluciona nada, aquí está todo parado exactamente igual. Y cada vez que pregunto, por ejemplo, hace unos meses pregunté por el balneario y me dijeron que bueno, que ya entrarían en un concurso de ideas. Digo, ¿ahora estamos en un concurso de ideas? Digo, pues esto no debería estar diseñado ya, digo, si lo queremos terminar antes del 31 de diciembre. No, porque vamos a hacer un proyecto, pero digo, ¿y los inversores dónde están? Ah, bueno, los inversores, bueno, eso ya es otra cosa. O sea, aquí se vende muy bien, pero luego la realidad es que detrás no hay nada, es todo humo. Y eso es lo que más me sorprende, que estén vendiendo año tras año los mismos proyectos, pero aquí no se materializa absolutamente nada. De hecho, tenemos el pabellón de deportes que se va a construir en el Praico, que fue una promesa de una empresa de aquí que se hizo un convenio de colaboración cuando estaba Diego Conesa como alcalde y se iba a comprometer a hacer esa donación para el municipio. Pues bueno, todos sabemos, que yo ya se lo dije en su día, que no me lo creía. Y evidentemente, pues a la vista está de que no ha sido una realidad. Al final, ese pabellón se va a construir en el Praico, pero va a ser con el dinero de todos los alameños. Y de hecho, llevamos ya casi un 40% de sobrecoste, porque la cimentación no es la misma que ellos se pensaban, porque no habían contemplado el que había galerías
Y entonces, claro, todo eso pues lleva una cimentación mayor, pues para darle mayor seguridad a lo que es el proyecto, que yo en ese aspecto lo veo muy bien, pero yo siempre digo, hay que dar la mayor seguridad, porque allí lo que van a estar son niños. La mayor parte del tiempo van a ser niños, por lo tanto, seguridad máxima. El dinero que se necesite para que la cimentación sea lo más sólida posible. Pero era necesario hacer ese incremento del presupuesto cuando si lo hubiese destinado en otra zona te hubiese costado la mitad y podrías haber hecho 2 infraestructuras con el mismo dinero. Al final no estamos rentabilizando lo que son los bienes que tenemos, en este caso el dinero de todos los ciudadanos. Claro, como esto es algo que no sale de su bolsillo, sino que sale de todos los ciudadanos, pues parece que no cuesta dinero, pero es que lo estamos pagando con los impuestos, lo estamos pagando con esa subida de impuestos. O sea que al final su mala gestión o sus cabezonerías de un espacio en concreto nos está costando muchísimo dinero y mucho sacrificio pagarlo a todos los ciudadanos. Isabel, ¿qué ha sido lo mejor? Vamos a poner nota, ¿no? al equipo de gobierno. Para vosotros, ¿qué ha sido lo mejor que ha hecho el Partido Socialista en el tiempo ya gobernando y lo peor? Pues a ver, lo mejor que ha hecho ha sido venderse. Eso es lo mejor que ha hecho. Yo tengo que ponerles un 10. O sea, el marketing que tienen, yo he de alabarlo. Tanto cuando empezó Diego Conesa a pie de calle, a venderse como persona, porque él no estaba vendiendo al Partido Socialista, estaba vendiendo la marca Diego Conesa. Eso les vino y lo rentabilizó muchísimo. Por lo tanto, la política de marketing, de publicidad, de noticias en todo lo que son los medios de comunicación, bueno, son unos fenómenos. O sea, yo he de decir que al principio el tema de la foto pues les ha venido muy bien. Les ha venido muy bien y lo han rentabilizado en votos y en estar en el poder con una mayoría absoluta, estar de un gobierno en minoría a pasar a una mayoría absoluta. Luego pasaron de focalizarlo en Diego Conesa, en Mariola Guevara, y también le salió muy bien. O sea que política de marketing, los números 1. Eso es lo mejor que han hecho. Y lo peor, pues vamos a ver, yo por ejemplo el tema de la construcción del pabellón de deportes lo veo un caso muy flagrante, porque que tú le vendas a los ciudadanos que te han condonado una deuda de 750.000 euros por parte del Banco Sabadell a cambio de nada, eso no se lo cree nadie. Que un banco te condone una deuda de 750.000 euros no se lo cree nadie, todo eso va condicionado. Que digas que una empresa de Alhama te va también a donar un pabellón de deportes de forma altruista, pues eso tampoco se lo cree nadie. En esta vida todos sabemos que todo es a cambio de algo. Evidentemente no podemos llevarlo ante la Fiscalía porque no tenemos las pruebas suficientes para hacerlo, pero sí que todos sabemos que esto ha estado condicionado y no se ha hecho ese pabellón de deportes financiado y con cargo a las cuentas de una empresa de aquí de Alhama, puesto que ellos esperaban o se había solicitado al ayuntamiento una recalificación de unos terrenos que había en Condado 2 para pasarlo de urbanos, que es la calificación que tiene actual, a rústicos. ¿Eso qué es lo que pasa? Pues que te minora el precio que paga en el impuesto del IBI. Actualmente se paga a 47,65, si no recuerdo mal, el euro del metro. La empresa solicitó al ayuntamiento que se hiciese una revalorización a 7,65 y el ayuntamiento, como todavía lo vio caro, pues entonces hizo otro peritaje y le dijo a Catastro que no, que a 7, no, que a 5,50. Para hacerlo otra vez rústico. Exactamente, sí. Entonces sería para cambiar la recalificación y que no se adaptaba al valor de mercado que tenía actualmente ese terreno. Evidentemente, Catastro dijo, no, yo no quiero saber nada de esto y yo esto lo judicializo. Ha salido la sentencia y evidentemente pues le ha dado la razón a Catastro de que el planeamiento ya estaba todo hecho, estaba la reparcelación y que eso es suelo urbano y ahí no se puede cambiar la recalificación y que el valor medio de mercado es el que es. Que no se haya construido es otra cosa, pero puesto que se ha hecho el planeamiento y se ha hecho la reparcelación, ese es el valor de mercado que tiene. Pues entonces ahí estamos. ¿Qué ha pasado? Pues en todo ese proceso se ha dejado caer ese convenio de colaboración donde se iba a realizar ese pabellón de forma gratuita y ya pues que cada uno interprete
Han pasado esos lo de gratuita, esos dos años y ha caducado, ¿no? Digamos que ha caducado. Efectivamente, eso ha caducado. Lo que sí que es verdad es que el importe que se iban a ahorrar anualmente esa empresa, si se hubiese conseguido esa recalificación, estaba en torno a unos 650.000 euros anuales. O sea que en 2 años se hubiese construido el pabellón. ¿Y el resto de los años? Amortizado para la empresa. Sí, efectivamente, ingresos brutos para la empresa. O sea que esas son las negociaciones que había hecho tanto el Partido Socialista, con Diego Conesa a la cabeza, y que ha mantenido nuestra señora alcaldesa Mariola Guevara. Entonces, Isabel, ¿entiendes que se quiera judicializar la vida política regional a través de algún expediente que ha habido aquí en Alhama, atacando a la gestión de Diego Conesa cuando era alcalde del municipio, o no lo ves oportuno, o lo ves como una estrategia política más que una realidad constatable de que sea sancionable o judicializar la vida política del municipio? A ver, yo no tengo ningún punto de mira en concreto ni con Diego Conesa ni con nada. Yo siempre he dicho que todos los políticos deberíamos de basarnos y seguir las líneas de la legalidad. Cuando alguien las transgiere, sea del partido que sea, eso hay que denunciarlo por parte de la oposición, sea del color que sea, porque nosotros estamos trabajando con el dinero público. No es nuestro dinero. Si fuese nuestro dinero, pues podríamos hacer y deshacer lo que quisiésemos. No me refiero a eso, Isabel, me refiero que llegan después de que ya se terminó la gestión, de que tenían anteriormente, al parecer, esos expedientes para poder hechos a valoración y haberlos presentado antes a vía judicial. Vale, te refieres más bien al tema de la multa, así por concretarlo un poquito. Multa, por ejemplo, el tema de un supermercado, son los dos temas que todavía están ahí, ¿no? Yo voy a ser sincera, nosotros el expediente de la sanción pues nosotros lo teníamos en su momento y lo llevamos también a Murcia porque considerábamos pues que nos estaba siguiendo la legalidad y que se había salido del cauce que debería de ser para todos. Si a cualquier concejal nos denuncian, pues es lo que ha pasado. Yo he tenido varias denuncias por aparcar mal y sobre todo en campaña, porque no hay espacio donde aparcar, vas rápido y de todo. Y lo primero que he hecho ha sido pagarla, porque digo, uy, digo, yo pago todo lo que me pongan, digo, porque no lo concibo tampoco de otra forma. Si he aparcado mal y me han sancionado, pues tengo que pagarlo. Y además te sale más barato. Si exactamente, sí, porque tengo una reducción del 50%. Y de hecho, yo nunca he hecho un pliego de descargo para conseguir, para alegar ni hacer alegaciones, nunca lo he realizado, porque considero que si he cometido la infracción y me han sancionado, debo de pagar. De pagar. Si lo reconoces, evidentemente. Claro, ¿no? Una cosa que tengas dudas o... No, es que cuando uno aparca mal lo sabe. Seguro. Lo sabe, o sea que no hay lugar a duda. Cuando llegas al coche y te encuentras la boleta de la multa, pues te puedes sentar mejor o peor, pero lo has hecho mal. Y si lo has hecho mal, tienes que pagar. Y se ha acabado, y ahí se acaba la discusión. Y evidentemente nosotros llevamos el expediente a Murcia, a nuestra directiva regional, pero nos dijeron que nosotros que no judicializábamos los casos, que lo dejásemos pasar, y yo tampoco lo entendía, porque yo decía, pero vamos a ver, nosotros estamos aquí para cuando alguien hace algo mal, sacarlo a la luz. Es que yo no lo percibía ni lo concebía de otra manera, ya fuese ese expediente o fuese cualquier otro. De hecho, llevamos varios expedientes, no solamente ese. Y nos lo paralizaron todo desde Murcia, porque decían no judicializamos. Evidentemente, pues la situación y la tesitura en la que estamos viviendo actualmente al Partido Popular, pues sí que le ha beneficiado sacar ese tipo de expediente. Lo que es verdad es que yo creo que hay unos tiempos. Cuando tú te enteras es el momento de hacerlo y judicializarlo, puesto que yo no lo concibo de otra forma. Si mientras que soy desconocedora de que existe, pues evidentemente no lo puedo denunciar, pero desde el mismo momento que lo sé, yo creo que eso se le debe como transparencia a todos los ciudadanos que te han votado, porque si no, ¿para qué te han votado? Si no eres cómplice, ¿no? Claro, efectivamente, si no eres cómplice de ese mismo, pues esa ilegalidad que se está cometiendo, y si no, pues es que lo vuelvo a repetir, ¿para qué me han votado a mí los ciudadanos? A mí me han puesto en la posición de la oposición, y la oposición se dedica a fiscalizar, y si ve algún hecho que es delictivo, pues denunciarlo. Y esa es nuestra función, pero denunciarlo cuando eres conocedor, no cuando a ti te interese políticamente, que son dos cosas diferentes.
Isa, en estos 2 años de legislatura que quedan, me imagino que haciendo trabajo, y ya seguro que se ha comentado las perspectivas de 2023, las próximas elecciones. ¿Cómo os lo planteáis? ¿Te refieres al Grupo Municipal de Ciudadanos? Sí, al Grupo ¿no? Municipal y al partido, claro. A ver, el partido, como he dicho anteriormente, no hay que esconderse, pues está en momentos y horas muy, pero que muy bajas, vamos por los suelos. Hay que ser realista. Nosotros aquí a nivel municipal, yo personalmente tengo que tomar una decisión de si tengo continuidad en la política o si por otro lado me lo quiero dejar, y con estos 6 años va a ser suficiente para esta etapa diferente de lo que es mi vida profesional. Una vez que tome esa decisión, pues entonces ya también se abre un poquito más el escenario. Nosotros también nos hemos planteado desde el grupo municipal, y aparte que también me han llegado pues otras personas, como instándome a hacer un partido local, que sea única y exclusivamente sin seña de identidad ni regional ni nacional, que sea exclusivo a nivel local y que defienda única y exclusivamente los intereses locales, sin obedecer esa jerarquía y sin tener esas limitaciones de poder implementar el tipo de políticas que te imponen a nivel regional y a nivel nacional. Pero eso conlleva también, entre otras cosas, gastos, porque claro, hay que organizar un propio partido político, que todo eso conlleva también otras cuestiones. Eso conlleva muchísimo tiempo, porque tú tienes que empezar de cero, tienes que inscribirlo, tienes que hacerlo, tienes que hacer una serie de estatutos, tienes que formar las juntas directivas, todo eso lleva un proceso largo, eso no es llegar y decir, mañana hacemos un partido y nos presentamos, no, eso lleva un periodo previo de más o menos un año y medio. ¿Y no tienes miedo, Isabel, de que, como has dicho anteriormente, el PSOE no vendía PSOE, vendía Diego Conesa y después vendía Mariola Guevara, que un partido independiente, como lo que estás planteando, pueda hacerse muy unipersonal y que después de que esa persona no siga en política también desaparezca ese proyecto? Normalmente los partidos que son locales no solamente se focaliza en una única persona, lo que tú intentas en ese partido, puesto que no tiene ningún tipo de seña de identidad ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, ni de nada, ahí tú lo que intentas es agrupar al máximo de personas posibles que quieran tener una actividad en política, que quieran desarrollar pues todas esas iniciativas que tienen, que siempre desde casa pues todo nos parece, pues si se hiciese esto, si se hiciese lo otro, pero no han tenido un canal para poder enfocarlo y para poder decirlo, y muchos vecinos pues tampoco quieren que los marquen y los señalen con un color o partido político. Cuando tú tienes esa iniciativa o tienes esa posibilidad de que no eres de ningún color político, simplemente estás luchando por el beneficio de tu municipio. Las iniciativas y la gente pues se acerca bastante más, y yo creo que no sería que, por ejemplo, yo he dicho lo del partido independiente, pero yo no he dicho que fuese a ir de cabeza. Yo tampoco he dicho que seas tú la persona. Por eso digo. Yo digo que sería una opción interesante, puesto que me lo han demandado muchos vecinos y vecinos de todos los colores, o sea que no tiene nada que ver, y yo creo que es una opción viable y positiva para defender los intereses del municipio como tal, y sobre todo si hay esa implicación de vecinos en ese proyecto, es lo más importante y fundamental, porque vas a tener ahí un acopio de ideas de todo lo que son los vecinos, te van a empezar a decir, pues yo creo que esto sería lo bueno, y el programa electoral te lo van a hacer ellos. Tú no tienes que diseñar un programa electoral en base a todo lo que tienes anteriormente de cuáles son los ideales de Ciudadanos, cuáles son los ideales de Partido Popular, qué es lo que defiende Partido Socialista. Tú ya no te basas en eso, tú solamente te centras única y exclusivamente en tu municipio. Isabel, tú eres una mujer de números, Sí. De hecho tu profesión a ello te dedicas, y bueno, hace poco que se han debatido los presupuestos municipales. Un ayuntamiento, como tú bien sabes y como saben todos los vecinos, un ayuntamiento que tiene las cuentas saneadas, ¿hacia dónde hubiese hecho tú los cambios al presupuesto? Es decir, no este presupuesto, sino el que hubiese hecho tú, ¿cómo hubiese invertido tú el dinero de este presupuesto en este año en concreto? A ver, yo lo primero que haría es que aquí se ha tenido la mala costumbre de hacer unos presupuestos continuistas. O sea, estuviese el partido que estuviese, cogían el presupuesto del año anterior y daban unas pinceladas y cambiaban 4 números. Perdona, no.
yo soy de las que empezaría un presupuesto base cero, totalmente, o sea, le haría un cambio radical. Radical en el sentido de que, ¿por qué hechos pasados tienen que ser los futuros? Es que quizás no sean los mejores. Vamos a analizarlo, vamos a estudiarlo, vamos a prepararlo y que todo el mundo tenga oportunidades. Y eso no basa en llevar arrastrando una serie de presupuestos que por continuidad pues los van manteniendo. Evidentemente, con las cuentas saneadas que tiene el Ayuntamiento de Alhama, con el superávit que ha habido, que ha sido descomunal, o sea, 5,5 millones, casi 6 millones de euros de superávit, y con los remanentes de tesorería, que hemos llegado a 12 millones de euros, bueno, yo le hubiese dado un impulso a todos los sectores que han estado más afectados por el tema del COVID, o sea, que han estado cerrados, que yo hubiese hecho, sobre todo en el tema del IBI, para los pequeños y medianos empresarios que han visto su actividad reducida y los negocios han tenido que estar cerrados, yo hubiese hecho una minoración de IBI. Porque, a ver, es que hay una cosa muy importante, se han concedido una serie de ayudas directas. Yo, de hecho, fui de las primeras que las propuse en el mes de abril del año pasado. Pero yo siempre he dicho que en vez de dar ayudas directas, que le bajemos los impuestos. Por dos cosas, porque fiscalmente, cuando tú estás dando una subvención, la persona que recibe esa subvención luego tiene que tributar por ella, porque es un ingreso que ha recibido, y como es un ingreso, una parte de lo que ha recibido se lo va a tener que pagar al Estado. Como los que hemos estado en ERTE. Efectivamente, una parte va para el Estado. Entonces, yo siempre había defendido la idea de que, en vez de darle dinero a fondo perdido, que luego si le das 1.000 se van a quedar con 800 porque 200 tienen que devolverlo a la agencia tributaria, pues minorar los impuestos. Si tú minoras los impuestos es algo que tú no desembolsas, pero ya está, no tienes que pagar la Hacienda, es un gasto menos que tú tienes. Por lo tanto, al vecino le repercute muchísimo más, o sea, es más ventajoso minorarle los impuestos que no darle una subvención directa. La subvención directa se la puedes dar, pero como complemento. Pero yo, como vía principal, hubiese reducido los impuestos. Y los hubiese reducido, igual que se han estado dando las ayudas por epígrafes de actividad, pues por los epígrafes de actividad hubiese hecho en las ordenanzas fiscales, como esto se revisa todos los años, pues para este año, el año pasado y para este año, hubiese hecho esas bonificaciones para esos epígrafes. Muy bien. Bueno, hemos llegado casi al final del programa, no sé, Salva, si hay alguna cosa más. Isabel, muchísimas gracias de verdad por haber venido aquí al programa y bueno, pues veremos el debate del Estado del municipio con mucho interés. Gracias de verdad por haber estado aquí. Nada, gracias a vosotros por haberme invitado, un placer. Bueno, pues a ustedes les emplazamos la próxima semana aquí en el próximo espacio que tendremos con nosotros en la semana que viene a María Cánovas, la portavoz del Grupo Popular. Hasta entonces, sean felices y sigan cuidándose.